Quiero presentarte este reto que tenemos de enfrentar el SALISKI 71 que llega a 1 MHz para nosotros poder llegar a 1 MHz pero con un cuádruple operacional. Y en el primer capítulo que tú has visto, en la primera parte de esto, hemos visto cosas que, siguiendo trabajando, puedo ir matizando y mejorando. ¿Y cuáles son esas? Bueno, pues esas son que ahora verás que oscila, pero oscila muy mal a una frecuencia de 1 MHz, pero si le pongo la mano encima de los condensadores del puente de bien, es decir, de una forma no muy canónica, ni mucho menos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué yo dije que a partir de 32 picofaradios? No. Ahí hay un error. Ahora estoy probando condensadores que tienen 47 picos, tienen 68 picos y tienen 82 picos. Y como ves, eso solamente va si pongo la mano encima de los condensadores. Luego hay una diferencia sustancial respecto al anterior. ¿Y cuál es la diferencia? Mira, con esos son los que funcionan. Yo dije que tenía que tener una capacidad mayor de 32 picofaradios. Mentira, esos tienen 22 picofaradios y con esos condensadores de 22 picofaradios el puente está funcionando, el oscilador está funcionando y estoy llegando a esos 750 MHz. ¿Y cuál es la diferencia sustancial? Que esto yo ya lo vi cuando hice un generador de COP clónico del RETES de frecuencia modulada, que son condensadores de 1000 voltios, y eso no sé por qué es muy significativo para que puedan funcionar. Es decir, la tensión alta de esos condensadores de baja capacidad favorece mucho las oscilaciones. Mira, este es el hardware completo. Lo que sí voy a hacer es detenerme y explicar la fuente de alimentación. Una cosa muy sencilla, pero bueno, ahí la puedes estar viendo. Verás que tiene dos resistencias de bastante potencia, una cosa un poco extraña, pero voy a explicar por qué tuve que hacer eso, por qué lo hice. Mira, este es un transformador que tenía y que lo quise aprovechar. Entonces sus características las puedes ver, da 18 voltios en salida y 2,3 voltiamperios. Este es el que yo voy a aprovechar y vamos a ver qué dificultades he encontrado en ello. Mira, este es el montaje que yo hice, luego ya le pondré a los reguladores, pero de momento hice el que estás viendo. Entonces tengo un transformador con una tensión nominal de 18 voltios, con una potencia de 2,3 voltiamperios, que me da una intensidad aproximada máxima de 130 miliamperios. Bien, yo entonces pensé, dije, bueno, como verás, esta es una corriente, la que da los diodos, la salida del diodo, porque es un solo diodo que tengo para la parte positiva y otro diodo que tengo para la parte negativa. Es una corriente positiva pulsante, que es como la que está representada en la parte inferior izquierda. Esto, digamos, lo filtro con un condensador potente que le puse 2200 microfaradios, de tal forma que esa corriente positiva pulsante lo llevase a una corriente continua de valor, el valor máximo, es decir, la tensión continua sería voltaje máximo igual a voltaje eficaz por raíz de 2. Y si hacemos ese producto, me sale que 25,38 voltios. Y eso es lo que yo esperaba obtener ahí. Por lo tanto, los condensadores electrolíticos que yo le puse eran de 35 voltios. Pero a sorpresa, sin carga, tal y como la estás viendo, me estaba dando 35, algo. No llegaba a 36, 35, algo. Ya estaba poniendo en riesgo, por supuesto, los condensadores electrolíticos, pero también pondría en más riesgo a los reguladores. Los reguladores, generalmente el de 12 voltios, pues no llega a funcionar, funciona de 14 a 30, es decir, a 35 también lo pondría en riesgo. Entonces yo lo que tenía que hacer era bajar esa tensión que yo tengo ahí, bajarla para meterlo en parámetros válidos tanto para el condensador electrolítico como, o por lo menos aproximarme más, como lo que puede ser lo que admite el regulador a la entrada. Bien, para preservar esas tensiones, es decir, para no alcanzar los 35 voltios en los condensadores electrolíticos, ni los 30 voltios en lo que son los reguladores, lo que hice fue frenar la tensión. ¿Y cómo frené esa tensión? Pues verás que lo único que hice fue meterle un consumo permanente.
¿no? Eso dice alguien, puede decir, bueno, espantar pulgas a cañonazos. Sí, pero es la forma de aprovechamiento de un transformador que tenía. Entonces, ¿cómo hago yo bajar esa tensión propia del transformador? Poniéndole una carga. ¿Qué carga le estoy metiendo? Le estoy metiendo la carga directa de R1 más R2, es decir, 820 ohmios más 49 ohmios. Al final, 869 ohmios que estoy metiendo de carga permanente. ¿Qué consigo con eso? Ya reducir, por supuesto, la tensión que me va a dar ese transformador. Esa tensión que a mí me subía en vacío a 25, he supuesto que con esa carga podría estar en 21. Para los cálculos que voy a hacer posteriores, ¿no? Entonces digo, bueno, voy a tener 21. ¿Y qué cálculos son esos? Pues los cálculos que son es que también quiero tener una caída permanente en lo que es la alimentación del circuito, es decir, lo que vaya hacia los reguladores. Por lo tanto, esa caída permanente le voy a poner la caída que hay una resistencia de 49 ohmios. Las características del transformador dice en el secundario voltios 18, 2,3 voltiamperios. Eso significa que podré sacar por secundario aproximadamente pues 130 miliamperios más o menos. Entonces, ¿cuánto estoy consumiendo yo suponiendo que la caída cuando le pongo la resistencia R1 y R2, suponiendo que ya, aun estando el resto en vacío, ya me baja la tensión a 21 voltios? Lo que estoy consumiendo en ese circuito es una corriente de unos 25 miliamperios. Bien, entonces esos 25 miliamperios lógicamente están recorriendo las resistencias R1 y R2. Ya digo, el resto del circuito lo tengo sin carga. Y eso significa que la potencia que estoy disipando en la resistencia R1, la de 820 ohmios, es aproximadamente 0,47 vatios. Y en R2 es muy poco, es 0,028 vatios. Eso ya digo, es sin carga, pero ahora le voy a poner ya la carga que yo tengo, porque yo considero, o sea, esto lo tengo yo para alimentar el cuadro hiperoperacional y un frecuencímetro que le voy a poner. Entonces, en esas circunstancias, he supuesto que la intensidad ya que me está consumiendo el circuito, o sea, la intensidad que está pasando por R2 ya es mayor. Entonces, la intensidad que está pasando por R2 voy a suponer que es 0,1, o sea, 100 miliamperios. Luego, la potencia que estoy disipando en R2 ya es una potencia también más considerable, es 0,4 vatios. También a lo mejor consume un poquito más también la potencia que va por la resistencia R1, pero me es igual. O sea, yo en este momento, porque ya digo, por R1, perdón, incluso a lo mejor digamos que consume un poco menos la potencia, porque como que hay un poquito más de tensión en R2, porque en R2 con esa, digamos, intensidad teórica que yo digo por R2 se van 0,1, pues me están cayendo unos 4,9 voltios. Luego, en los extremos de la resistencia R1 hay un poco menos tensión que en el caso anterior, porque ahora la caída en R2 es un poquito más grande. ¿Con esto qué quiero decir? Con esto quiero decir que tenemos dos resistencias que hay que darlas con cierto, vamos, de ponerlas de potencia. Yo las he puesto sobredimensionadas, pero es que se está mucho más cómodo. Se trabaja mejor, se calientan poquito, muy poco, muy poco. Y este cálculo es totalmente aproximado. ¿Por qué? Entre otras cosas es porque yo no sé qué tensión me saca este transformador en función de la intensidad que está saliendo de él. Y he hecho una suposición, 21 voltios, solamente quería tener un grado de aproximación para que aquello me funcione. ¿Buscando qué cosas? Pues lo que yo busco precisamente es tener la tensión que sale digamos, de esos condensadores C1, de ese paso final, que no esté, por supuesto, cerca de 35, sino contra más bajo de 35 mejor. Es decir, ten en cuenta que luego va a haber un regulador que ya digo, que trabaja hasta unos 30 voltios, que eso hay que tenerlo con cuidado. Y los condensadores electrolíticos, estos que yo he puesto, los tengo ya superado, porque ya he dicho que aguantan 35 y yo he calculado todo esto para que vaya a 29, 30 voltios más o menos en salida. Pero esos 29 o 30 voltios, estoy hablando siempre en vacío. Es decir, que en cuanto yo le meta carga, me va a caer
más tensión, como hemos visto antes en la resistencia, me va a caer ya casi 4,9, me va a caer en la resistencia, el otro me va a dar menos tensión, me va a dar el transformador porque le estoy pidiendo más carga. O sea, que yo creo que con estos valores, como te digo, 820 y 49 ohmios, con las potencias que yo las he puesto, ya digo, de sobra, tengo ya lo que yo quería, frenar la tensión que da ese transformador en vacío para que no se me degraden, para que no se me estropeen tanto los condensadores de filtro, esos que son de 35 voltios y 2200 microfaradios, y los propios reguladores que voy a poner después. Y estos son los reguladores. Mi circuito no es exacto a este y te diré por qué. Yo ya venía con una corriente continua bien filtrada. Ten en cuenta que yo le he puesto 2200 microfaradios, luego le he puesto en paralelo un condensador de 80 y tantos K. Entonces ese primer paso, digamos, de filtraje que hay ahí, que está constituido por un condensador, me parece, de 100 K y además con un electrolítico de mucha capacidad, en mi caso solamente le puse el electrolítico, no sé de cuánto, 400 microfaradios, así 35 voltios, y después, cuando ya salgo del regulador, sí, ahí le puse nuevamente el electrolítico y otro condensador de 100 K. Bueno, yo iba cogiendo todo el material que tenía más o menos de desguace, todos los restos que me iban quedando y lo apliqué. Por supuesto, está súper filtrada, o sea, la fuente que le he puesto yo es muy, muy filtrada. Entrada al regulador 19,7, entrada al regulador 20,8, salida 11,9, salida menos 12, salida 9 voltios. Te habrás fijado que ya la entrada que va al regulador son 19 voltios más o menos. Estoy muy bien dentro del margen. Y ese es el hardware que lo puedes ver, en el cual en azul es el transformador, la resistencia inclinada verde es la de 820, la que está más perpendicular junto con esa verde es la resistencia de 49 ohmios y después es el filtro de los dos condensadores electrolíticos de 2200 microfaradios y sus condensadores, ya te digo que en este caso son de unos 80 y tantos K. Y eso ya que es positivo, masa y negativo, porque ahí no ves los diodos, pero claro, ahí tienen los diodos para, digamos, para hacer lo que es precisamente la rectificación de la corriente positiva pulsante que me sale, ¿no? Esa corriente positiva pulsante, la que me lo está dando son los diodos que ahí no se llegan a ver. Y eso es lo que meto yo en los reguladores. Y los reguladores son, el de la derecha es el 7812, el del medio es el 7912 y el de la izquierda es el 7809 para alimentar lo que después alimentaré, que es el frecuencímetro. Una vez resuelta la fuente de alimentación de todo este conjunto que estamos montando, volvemos digamos, a lo que hicimos en lo que es la parte 1 de esta serie de vídeos. Y recordarás que nosotros lo que trabajamos es el modulador, es lo que en esa zona está puesto en azul. Es decir, yo ya tenía mi puente de Biel, me estaba generando esa, ponlo si quieres entre comillas, radiofrecuencia de alrededor de 700 kHz por ahí. Y después yo con un generador externo, con el trío, le metía lo que era la modulación con un tono de 800, que es lo que estaba haciendo. Pero ahora, si volvemos al esquema original, de donde parte esta idea de hacer precisamente este generador de radiofrecuencia modulada, vamos, de radiofrecuencia sí, pero modulada, no frecuencia modulada, sino que la voy a modular. Esto trabaja para lo que es amplitud modulada. Verás que el oscilador que él hace es un oscilador de desplazamiento de fase, que es lo próximo que vamos a estudiar. Ese oscilador de desplazamiento de fase, que ahí está hecho con un elemento discreto, que es un transistor, y yo voy a usar un cuarto del operacional que estoy usando, el TL084.
Pero antes quiero incidir un poco en una resistencia que tiene este modulador, que era una resistencia de 68K, y que de forma experimental vi que con 39K iba mejor, porque con la de 68 cortaba lo que es esa señal de radiofrecuencia. Entonces aquí hemos estado trabajando mi amigo José Cal y mi amigo Javier. José Cal en la realidad y Javier en lo que puede ser la simulación. Y ahora voy a presentar lo que es la simulación. Estas son las gráficas de la salida del modulador solamente metiéndole radiofrecuencia, lo que yo llamo radiofrecuencia, es decir, sin modular. Entonces puedes ver cómo cuando la resistencia está hecho con el SPICE, lo hizo Javier, y cuando estoy con una resistencia de 68K, la parte positiva se me corta. En la parte izquierda, parte superior, ahí puedes ver claramente con distintos niveles de tensión de entrada y siempre con niveles de tensión muy mínimos, como puede ser a lo mejor pues igual menor que 100 milivoltios pico a pico, que es la línea verde, bueno, todavía no queda cortado, pero en el momento que pasas de la línea verde esa, enseguida ya queda cortado. En cambio, si yo tengo una resistencia de 10K, la señal no se corta, una señal simétrica, una señal buena. Lo que pasa que también la experiencia me dijo a mí que con señales en este caso, con señales moduladas, no señales como esta que es sin modular, sino señales moduladas, cuanto más baja es la resistencia, lo que es después la simetría de la señal modulada es peor. Por lo tanto, en ese compromiso, al final yo me incliné por poner una resistencia de 33K. O sea, en este caso no fueron 68 ni 10, sino puse 33K. Bueno, ahora volvemos a lo que es nuestro tema, el tema central también de este vídeo, que es este modulador. Este modulador que lo vamos a hacer con un cuarto de lo que es este TL084. Y cuando estaba montando el vídeo he visto precisamente que yo la parte de la derecha lo usé incluso como portada. Entonces ese tiene un error. Es muy gráfico, está muy bien, pero siempre enfrente de la 1 la pata que está es la 14. Y ahí no, ahí han puesto la 8. Es un error muy tonto, pero sí que les ha acontecido ese. Verdaderamente el que es correcto es el que está en la parte izquierda de la pantalla que ves. Y ese es el esquema. Puedes ver que tiene 3 células que están constituidas por las resistencias en este caso, la que está ahí representada es una resistencia no sé, de 2,1 K. Yo no. Yo lo que le puse es una de 820 y el condensador le puse de 100K. Con lo cual, viendo la tabla que hay a la derecha en la parte inferior, estaría teóricamente oscilando alrededor de 800 Hz con esos valores. ¿Cómo funcionan estos circuitos? Bueno, estos circuitos, como todos, como es un oscilador, tiene que estar realimentado. Cada celda de esas constituidas por un RC desfasa 60 grados la señal, o son 60, 60, 60, son 180. Esa señal entra a la pata inversora del operacional, luego a la salida le da otros 180 grados de desfase, con los 180 que ya tenía, vuelvo a meter a la entrada al final 360. Es decir, vuelvo a meter una señal en fase. Estoy haciendo una realimentación, digamos, positiva controlada. Es muy sencillo, no tiene ninguna pega, sí que tiene una condición, como tienen todos los osciladores, según la estructura que tengan de ganancia, y en este caso tiene que cumplirse que la R2, que es la que va de negativo a salida, partido por la R, que es la que va, digamos, a negativo, sea igual a 29, un poco más de 29. Como yo tengo 820, el valor entonces de R2 puse 820 multiplicado por 30, me parece, 8 por 3, 24. Pues eso, unos 24K más o menos es lo que yo puse como resistencia R2. O sea, siempre cumpliendo la condición que R2 partido por R tiene que ser igual a 29 porque es la condición de ganancia que tiene que tener este oscilador para que oscile. Míralo, ahí lo tienes. Esos 3 puntos amarillos son los condensadores de 100K. Las resistencias, que están muy próximas a ellas, las de 820. Y luego unos cables de color naranja y amarillo que van a los puntos 8 o los pines 8 y 9 del TL084. No llevo la masa porque la masa ya la tiene, es decir, el pin el 10
ya está directamente a masa en el propio circuito. Y mira qué señal más buena. Tengo una señal de 720 720 hercios, pero una pico a pico de 21 voltios y perfectamente sinusoidal, o sea, va francamente bien. Bueno, y eso ya, digamos, la señal de lo que digo yo, señal de radiofrecuencia, en este caso son 458 kilohercios. Le he puesto un contador, hablaré bastante de este contador porque tengo algunas curiosidades que quiero comentarte, aunque ya lo he manejado yo bastante. A mí los contadores estos me entusiasman. Entonces ahí puedes ver, es el modulador que acabamos de hacer, el modulador de desplazamiento de fase. Ahí está el puente de bien, es la fuente, que ha sido un tema de hoy, que hemos estado hablando de la fuente. Esa es la señal, como te he dicho, la señal digamos, en el tiempo. Hay un poquito más como del espectro, porque lo que hago ahí es, vamos a verlo, tanto la parte de radiofrecuencia, es decir, esos 458, como lo que es la modulación. Puedes ver que la modulación no es del todo simétrica, pero es bastante buena. Y nada más. Deseo te haya gustado. Muchas gracias.